quiero destacar que la virtualidad tenía o tiene todavía en muchos ámbitos un pequeño detalle que es un beneficio que perdemos cuando se vuelva a la presencia, no tanto tal vez en el culto del sábado, pero sí tal vez en el domingo u otras cuestiones, que es la posibilidad de despertarnos más tarde. Para aquellos que nos cuesta a la mañana tener que ir a trabajar temprano o estudiar o venir al culto del domingo a la mañana, la virtualidad tenía ese pequeño detalle a favor que es que nos permitía despertarnos un poco más tarde. Yo soy de la práctica de ponerme, cuando me tengo que despertar temprano, 150 alarmas placebo que no sirven para absolutamente nada, digamos. Yo me tengo que levantar, no sé, a las 8 de la mañana, mi despertador arranca a las 7 y suena por ahí unos 7:15, alguno perdido 7:30, 7:45, así, y capaz que me termino despertando 8 y algo. Siempre fui así de necesitar 3 o 4 alarmas o despertadores. Flor obviamente le encanta esto, le fascina que yo ponga 5 alarmas y no apague ninguna. Pero bueno, la virtualidad permite esto, ¿no? Que si uno tiene que estar conectado temprano, nos podemos levantar un poquito más tarde porque no hay que viajar, incluso al ser virtual, por más que tenga que uno salir en cámara, capaz que uno puede simplemente acondicionar toda la parte que sale en cámara y el resto uno sigue de entre casa. Así que para aquellos que nos cuesta la mañana, perderemos eso de la virtualidad. A mi amigo Javi Manilo, por ejemplo, no le cuesta la mañana. Ama la mañana, ama madrugar, se despierta feliz, despierta a los pajaritos para que empiecen a cantar él contento. Pero bueno, yo soy de otra escuela. Pero bueno, hoy quiero hablarte a modo de despertador espiritual. Creo que el Señor está poniendo la alarma para despertarnos. En este tiempo, en esta noche, está poniendo una alarma para despertarnos, para que no nos quedemos haciendo fiaca. Como decía recién, no todos nos despertamos igual, algunos nos cuesta más, otros nos cuesta menos. Hay algunos que ni duermen, que por alguna razón no pueden dormir, pero en esta noche, en este tiempo, el Señor nos va a ir despertando a todos, de distintas maneras, en distintas áreas, pero todo con el mismo propósito, que estemos despiertos, listos y atentos a lo que Él va a hacer en medio nuestro. Es un acto de amor y de misericordia para que no perdamos de vista su mover. Algo similar ocurrió 2000 años atrás. Dios mandó un despertador. Hace 2000 años Dios mandó un despertador para que nadie se perdiera lo que estaba por ocurrir. Y como todos los despertadores, era un despertador molesto, que despertó a algunos, que incomodó a muchos, que algunos incluso quisieron apagar, pero que algo es seguro: todos lo escucharon. Juan el Bautista fue un despertador para una generación tan adormecida que corría el riesgo de perderse la visitación del mismo Mesías que llevaban siglos esperando. Voz de uno que grita en el desierto. Así se definía el ministerio de Juan el Bautista. Uno solo clamando en el desierto, en un lugar deshabitado, sin ruido, seco. En medio del adormecimiento general se levantó la voz de uno que gritaba: preparen el camino del Señor. Y hace poco hablábamos de esto, ¿no? Y yo te planteaba esto mismo, como esta misma duda. ¿Por qué el Señor necesitaría que le preparemos camino, digamos? Y en definitiva es el Señor, digamos. Él es Dios, es todopoderoso, hace lo que quiere, con camino allanado, sin camino allanado. Pero el despertador no es para Él. El despertador es para nosotros. Somos nosotros los que necesitamos preparar el camino, allanar el camino. Somos nosotros los que necesitamos despertar. La gente de la generación de Juan y de Jesús necesitaban ser sacudidos, confrontados, violentados en sus espíritus, porque si no, podían perder de vista la visitación de Jesús, de que Jesús era el Mesías, por no estar preparados en su corazón. Y quiero decirte que viene algo poderoso del Señor por delante.
viene algo poderoso del Señor por delante. No son pocas las palabras proféticas que anuncian la venida de un avivamiento sobre nuestra ciudad, sobre nuestra iglesia, sobre nuestro país. Pero este avivamiento no es un espectáculo que va a ocurrir con fecha de estreno al que nosotros vamos simplemente a asistir como espectadores. Es algo que el Señor obra en medio de su pueblo y a través de su pueblo y al interior de su pueblo también. Viene algo poderoso por delante como iglesia de la ciudad de Argentina, como familia de la iglesia del centro y para vos como hijo e hija de Dios. La cosa es cómo nos va a encontrar, cómo te va a encontrar a vos y a mí. Cuando leíamos el año pasado y también este año los libros de ayuno del pastor Carlos y él también hace mención del libro de El ayuno de Jesús de Lou Engle. Ahí yo leí una frase que desde que la leí me impactó y te la quiero leer hoy, que inspira un poco también este mensaje. Él hablando de Juan el Bautista dice: si deseamos un movimiento como el de Jesús, tengamos primero un movimiento como el de Juan. Me impactó. Si queremos vivir un movimiento como el de Jesús, un avivamiento como el de esos días con señales, milagros, prodigios, tengamos primero un movimiento como el que antecedió a aquel movimiento de Juan el Bautista. Y quiero compartirte solo 3 aspectos que tienen que ver con el ministerio, con el carácter, con la personalidad de Juan, con su relación para con Jesús, que creo que tenemos que tener presentes, desarrollar y para que nuestro espíritu despierte a lo que Dios va a estar haciendo en nosotros, en medio nuestro. 3 atributos vinculados con la presencia del Señor. Por eso este mensaje se llama el despertador de la presencialidad. No porque vayamos a juntarnos la semana que viene. Cuando recibí esta palabra fue hace semanas atrás, así que ni sabía cuándo nos íbamos a juntar. Pero tiene que ver con esto, con despertarnos, con este movimiento de Juan el Bautista. Y el primer atributo, lo primero que creo que tenemos que despertar, que tenemos que desarrollar es el de anhelar su presencia. El de anhelar su presencia. Juan fue alguien que se caracterizó por esto, por un hambre por su presencia. Todo su ministerio fue anticipar, anhelar, buscar, preparar la llegada, el encuentro con Jesús. Y creo que un pilar fundamental de este despertar que Dios quiere hacer en tu vida y en la mía es que despertemos a un anhelo ferviente de su presencia, aún mayor capaz a lo que alguna vez ya experimentamos. Porque no toda hambre es igual. No toda hambre es igual. Y vos ya lo sabés en el plano natural, ¿no? Por el hambre natural del día a día. No es lo mismo cuando te da ganas de comer algo, cuando se acerca el horario de almuerzo o de cena y ahí empezás a tener un poco de hambre, que tal vez cuando por X motivo no pudiste almorzar, por un tema de trabajo, por un imprevisto, porque fuiste a la cancha, cómo se extraña ir a la cancha también para los futboleros que están acá o viendo del otro lado. De repente no pudiste almorzar, se hizo tarde, tuviste cosas que hacer, tuviste que hacer un trámite, te llamó alguien, por algún motivo no pudiste almorzar y de repente hacen las 3, 4, 5 de la tarde, se genera ahí un hambre que no te deja tranquilo, ¿no? No es como, bueno, podría comer. Se empieza a generar un hambre desesperante, ¿no? Como lo único que podés pensar de repente es en comer. El estómago te empieza a hacer ruido, te empiezas a sentir debilitado, tal vez te empieza a doler la cabeza. Mismo a la noche, si por algún motivo no pudiste cenar, algo que nos pasaba a muchos, veo acá gente con la que compartí muchísimos campamentos, tal vez por algún motivo no pudimos cenar, preparando un juego, una dinámica, se hacen las 12 de la noche sin cenar, no podés irte a dormir sin cenar porque te empiezas a sentir débil, la panza empieza a hacer ruido, el cuerpo empieza a pasar factura. Lo único que podés pensar es en
comer algo para calmar esa ansia, esa necesidad. No es como, bueno, una posibilidad, si puedo como, si no puedo no como. Es, ¿qué voy a comer? Porque necesito comer cuanto antes, lo que sea, como sea, donde sea. No puedo lidiar con otra cosa, no puedo pensar en otra cosa hasta que no calme el hambre que tengo dentro. De repente en ese estado comes algo y todo se calma. Todo de repente se hace tranquilidad. Porque el hambre genera eso, moviliza, inquieta, incomoda, te activa. En este tiempo Dios quiere despertar dentro tuyo un hambre nuevo, un hambre de este estilo, que no te deje quedarte quieto, que no te deje en paz, que no te deje irte a dormir. Y tenemos que tener en claro que este tipo de hambre es un hambre contracultural. Todo el mundo apunta y va a apuntar a distraerte. Todo el mundo apunta a distraerte, a que te llenes con otras cosas, a que te distraigas, a que te entretengas, a que te sientes lleno de distracciones. Por lo que va a requerir un esfuerzo consciente, tuyo, intencional, el desarrollar esta hambre, el mantener vivo este hambre. A diferencia del hambre natural que se genera, el hambre de alimentos, ¿no? que se genera cuando dejas de comer, el hambre espiritual se genera al revés, cada vez comiendo más, eso va alimentando tu hambre. Al hambre hay que cuidarla, nutrirla, fomentarla. Por eso tenemos que despertar primero a esta búsqueda activa, a este anhelo. Tenemos que despertar primero a este anhelo de su presencia. Es un anhelo activo, es una búsqueda activa en nuestra agenda, el ser intencionales en buscar el mayor tiempo y el mejor tiempo posible en estar en su presencia. Ninguno de nosotros se levanta pensando a ver si va a decidir comer o no comer. Bueno, voy a ver si hoy como. En todo caso pensamos, ¿qué voy a comer? Es una necesidad. Juan desarrolló este tipo de hambre desde chico en el desierto. Lucas, hablando de Juan, dice, el niño crecía y se fortalecía en espíritu y vivió en el desierto hasta el día en que se presentó públicamente al pueblo de Israel. Desde niño fue cultivando ese anhelo en el desierto, despojado de todo lo que el sistema del mundo le buscaba ofrecer. Ahí es donde el hambre nace y se cultiva y se desarrolla. El pastor Carlos alguna vez nos dijo, ¿no?, que los momentos más peligrosos de su ministerio no fueron cuando él se sintió vacío, sino que cuando se sintió lleno. Ahí uno corre riesgo de adormecerse, de achancharse. Quiero que en tu vida y en la mía despertemos entonces a un anhelo ferviente por más de Él. Vas a tener que salir voluntariamente a lugares desérticos, de forma intencional, a cultivar esa hambre, de forma perseverante, contra viento y marea. Porque lo que Dios quiere hacer en nuestra ciudad, en nuestra iglesia, en nuestra vida, va a impactar primero en corazones hambrientos, como esos misiles que buscan calor. Va a ir ahí al encuentro de tu hambre. El hambre lo mueve al Señor, el anhelo por su presencia lo moviliza. No es casualidad que es Jesús quien va al encuentro de Juan al desierto, porque el hambre de su presencia lo atrae. Muchos de nosotros tendremos que redirigir, tal vez, nuestras búsquedas para volver a entrenar nuestro apetito por más y por más de Él, para no sentirnos saciados y cómodos y tranquilos en un primer momento, sino buscar más. Porque si no, corremos el riesgo de quedarnos dormidos. El hambre espiritual es un signo de fortaleza y no de debilidad. En el reino todo es al revés. Todo es al revés. Cuando afuera el hambre es sinónimo de debilidad y la saciedad de estar fuerte, en el reino es al revés. El hambre espiritual, el tener hambre, el ser una persona hambrienta,
es un signo de fortaleza. Y cuando eso no está en nuestra vida, es una luz de alarma de que nos estamos corriendo el riesgo de quedarnos dormidos. Quedarnos dormidos. El mismo autor que te leía antes escribe con un paralelismo extraordinario. Mira lo que dice al respecto de esto. Adán fue tentado con un estómago lleno en el paraíso y falló. Jesús, en cambio, sintiendo mucha hambre, fue tentado en un mundo caído y sin embargo tuvo éxito. Despertemos en este tiempo a un nuevo anhelo por su presencia, a un hambre renovada en medio de un mundo que lo que busca es adormecernos, distraernos. Juan se oponía violentamente a la pasividad del apetito de la nación que estaba tan adormecida que corría el riesgo de perder la visitación de Jesús. Su ministerio fue ahí como un electroshock violento para sacudir a esa generación. Y en este tiempo tenemos que desarrollar esa hambre violenta que irrumpe, que despierta, que inquieta y moviliza y que atrae la manifestación de la presencia del Señor a donde nosotros vamos. Lo primero, anhelar su presencia, un hambre renovada. Lo segundo, valorar su presencia. Valorar su presencia. El segundo punto del ministerio y la vida de Juan que tiene que despertar en nuestro interior es el de valorar, el de honrar la presencia del Señor. Juan fue alguien que aún desde el vientre de su madre honró la presencia de Jesús. Lucas describe el encuentro entre Elizabeth, embarazada de Juan, y María, ¿no? Después de la visitación del ángel y del Espíritu. Y dice que Juan salta de alegría en el vientre de su madre ante la presencia. Salta de alegría, algo difícil de dimensionar ese nivel de honra, de unción, pero yo quiero parte de esa pasión, aunque sea parte de esa pasión por la presencia del Señor, la quiero en mi vida. Yo reconozco que no la tengo, la quiero en mi vida. La quiero en mi vida. Necesitamos despertar a nuevos niveles de honra de su presencia. Nuevos niveles de honra de su presencia. Hay un peligro en esto que es querer a Jesús, honrar a Jesús por lo que Él puede hacer por nosotros. El problema es que cuando no sucede eso que nosotros le estamos pidiendo, eso que estamos esperando, o cuando eso se demora, o cuando no pasa tal cual nosotros queremos que ocurra, si estamos en ese lugar de querer su presencia, de honrarlo simplemente por lo que Él puede hacer por nosotros, cuando no ocurre lo que nosotros queremos, nos desilusionamos, nos apagamos, nos alejamos de su presencia. Hay un versículo que cuenta Lucas que mirá lo que dice, le voy a sacar simplemente la persona de este versículo, el actor de este versículo, porque quiero resaltar lo demás. Mirá lo que dice Lucas. Dice, al ver a Jesús, dice, se puso muy contento. Hacía tiempo que quería verlo por lo que oía acerca de él y esperaba presenciar algún milagro que hiciera Jesús. Dice que al ver a Jesús, esta persona se puso muy contento porque quería verlo hace tiempo y por lo que escuchaba y quería presenciar algún milagro. Y cuando uno lee ese versículo, podría ser cualquiera, ¿no? Cualquiera que ve a Jesús y se pone contento y quiere ver un milagro. Pero a esta persona Jesús ni le habla, ni le responde, y ni por casualidad hace ninguna señal, ningún milagro en medio de él. Esta persona que así describe Lucas era Herodes. Cuando Pilato manda a Jesús con Herodes, esa es la descripción que hace Lucas de cómo Herodes reacciona ante Jesús, ¿no? Herodes dice que quería ver a Jesús y tal vez presenciar un milagro.
Pero Jesús ni le habla, ni le responde. Porque a Herodes no le importaba a Jesús en lo más mínimo, obviamente. De hecho, cuando ve que no le responde, no va a hacer nada de lo que él quiere, lo devuelve con Pilato. Pero en contraposición con Herodes tenemos a Juan, que aún estando los dos en el vientre, aún cuando no había nada que pudiera hacer el uno por el otro, ya saltaba de alegría en su presencia por quien él era, por quien él es, como estábamos cantando hoy y declarando hoy. Aún después, ya en sus ministerios, leemos que los primeros discípulos que empiezan a seguir a Jesús eran en realidad discípulos de Juan, que los dejan de seguir a Juan para empezar a seguir a Jesús, porque Juan tenía claro quién era Jesús. Sabía que él era lo más importante, que si él estaba ahí, en su presencia, todo cambiaba y que nada podía seguir igual. Y es algo que tenemos que despertar en nuestro interior, renovar en nuestro interior, un celo renovado por su presencia, tal vez una honra desmedida por su presencia, una entronización radical por encima de todo, aún de nuestras necesidades, problemas y dificultades. Parte de un proceso de maduración en nuestra relación con el Señor es también llegar a valorar su presencia, disfrutar de su presencia, adorar su presencia en medio de problemas, dificultades, dolores, pérdidas. Aún cuando no vemos lo que nosotros queremos materializado, aún cuando Él no responde a nuestro deseo, como le sucedió incluso a Juan, estando en la cárcel, y ahora también lo vamos a ver. Y un ejemplo de esta honra la encontramos también en Marcos, cuando Jesús está en Betania, en una comida con sus discípulos en la casa de un fariseo, y dice que ahí una mujer llega, y como ya muchos conocemos la historia, con un perfume carísimo de nardo puro, rompe el perfume y unge a Jesús, se le tira a los pies, lo bendice. Y ahí los discípulos que estaban ahí presentes y otras personas que estaban ahí, dice que empiezan a murmurar, ¿no? Mirá, qué desperdicio. Mirá lo que hizo esta tipa ahí con ese perfume, la cantidad de cosas que podríamos haber gastado la plata de ese perfume, con todo lo que tenemos que hacer, con todos los viajes que hacemos, con todos los pobres que hay acá, con todo lo que tenemos que hacer para establecer el reino, que venimos acá a establecer el reino con el Mesías, teniendo ese recurso, mirá lo que hace, mirá lo que hace. Y Jesús interviene, ¿no? Y dice, déjenla en paz. Ella hizo una obra hermosa conmigo. Y dice, a los pobres siempre los tendrán con ustedes y podrán ayudarlos cuando quieran, pero a mí no me van a tener siempre. Y lo que se desprende en parte de estas palabras de Jesús es que en presencia de Jesús nada importa más, todo lo demás no importa. En presencia de Jesús todo lo demás cambia. Como dice la canción esta impresionante con la que nos bendijo el pastor Sebastián, ¿no? Todo lo demás se ubica. Es tan grande tu amor, tu inmensa dignidad, que nada importa más. Pero se necesita coraje, se necesita valentía para honrar de una manera tan radical la presencia del Señor, porque puede generar juicio, puede generar oposición, requiere despojarse de uno mismo, humillarse a uno mismo, hacer sacrificios, pero te lleva a lugares a los que otros no acceden. Esta mujer fue defendida por Jesús en medio de todos sus discípulos, en medio de fariseos, públicamente fue defendida por Jesús. Y hasta profetizó que en cualquier lugar del mundo, no se predicaría el Evangelio sin hablar de lo que había hecho esta mujer. Lugares a los que no todos acceden, ¿no? No se iba a predicar el Evangelio sin hablar de esta mujer. Más de 2000 años después, acá estamos hablando. Marcos y Mateo, que relatan esto, ni el nombre dicen de la mujer. Pero Jesús dice que en términos de popularidad, de cómo se va a viralizar el Evangelio, iban a estar a la par. Siempre que se hable del Evangelio se va a hablar de ella.
porque ella lo honró de una manera diferente. Y hasta el mismo Juan fue capaz de ver algo que otros no vieron por este nivel de honra, porque dice que Juan el Bautista, cuando lo bautiza a Jesús, él también dice que vio de su boca, él cuenta que vio los cielos abrirse. No solo Jesús vio los cielos abrirse y el Espíritu descender como paloma, sino que Juan dice que él también lo vio. Dios quiere despertarnos a una nueva valoración de su presencia, a nuevos niveles de honra de su presencia. Que podamos fluir, operar, movernos en estos nuevos niveles de honra y de valoración, de conciencia que Él está en medio nuestro, que Él está dentro nuestro. Y la mejor ilustración que escuché, que leí acerca de este concepto, se la escuché, ahora no me acuerdo si la escuché o la leí, al pastor Bill Johnson, que él dice cómo se mide, cómo se ve esto en el día a día. Esto es equiparable a tener en tu hombro las 24 horas la presencia de una paloma real, digamos, del ave, una paloma real en tu hombro todo el día, teniendo que procurar que esa paloma no se vaya, priorizando que la paloma todo el día permanezca ahí. En síntesis, la cosa es, cada paso que vos vas a dar, cada decisión que vos tomás, la tomarías teniendo en tu mente todo el tiempo la presencia de esa paloma en tu hombro. Cada paso que damos, cada movimiento, cada cosa que haríamos, la haríamos pensando en esta presencia sobre nosotros. Pensando primero en esa presencia en nuestra vida. Tenemos que despertar a esos nuevos niveles de valoración, de honra, de cuidado de su presencia diariamente. Y el tercer punto es, vimos ya, anhelar su presencia, valorar su presencia, y el tercero es compartir su presencia. Tenemos que despertar a la realidad de que su presencia está dentro nuestro y quiere salir. Tiene que ver con honrar, es parte de la valoración correcta, saber que está en medio nuestro para ser compartido a los demás, para ser transmitido a otros aún cuando pueda costarnos. Esto también requiere sacrificio, esto también requiere despojarse, esto también requiere despertarse. Sería mucho más fácil quedarse acostado, ¿no? Más en esta época de frío, mucho más cómodo quedarse tapadito, tranquilito, calentito. Yo acá estoy bien, acá estamos bien, tranquilito. Pero hay un invierno crudo afuera, hay un frío oscuro que está haciendo estragos en nuestra sociedad, en la vida de nuestros familiares, de nuestros amigos, de nuestros conocidos, de nuestros vecinos. Y dentro nuestro está el mismo Espíritu Santo que descendió sobre Jesús en el Jordán, buscando salir, buscando actuar, buscando operar por medio tuyo en la vida de los que te rodean. Pero para eso hay que salir de la monotonía, hay que salir de lo conocido, hay que despertarse, tenemos que despertarnos, hay que activarnos, hay que superar barreras, hay que incluso pagar precio. Juan y Herodes tuvieron un enfrentamiento porque Juan ponía en evidencia la maldad de Herodes. Le termina cortando la cabeza, ¿no? Herodes era alguien que solo buscaba su deleite personal, solo buscaba lo suyo, lo propio. Aún con Jesús como un medio, como vimos antes. Quería ver si podía haber algún milagrito, alguna señal. Juan era alguien despojado de todo, para quien Jesús era principio y fin, pero nunca un medio. Su enfrentamiento marca, entre otras cosas, el choque de dos sistemas, de dos culturas, de dos reinos. El individualismo por un lado, el llenarse con las cosas del mundo por un lado. Herodes, sin ir más lejos, era alguien que se había casado con la mujer de su hermano y por eso estaba siendo denunciado por Juan. Y por el otro, Juan el Bautista, viviendo su vida en el desierto, proclamando la venida del reino de Dios, llamando a la gente a arrepentirse y a despertar porque el verdadero Señor había llegado. Este episodio lleva a Juan, obviamente, a
a ser encarcelado por Herodes y después en medio de una fiesta, una promesa, le cuesta la vida. Y a pesar de matar a Juan, Herodes no pudo obstaculizar lo que Juan promovía, justamente porque él no se promovía a sí mismo, sino a Jesús. Y esto Jesús se lo hace notar incluso al mismo Juan, cuando él estaba en la cárcel. Porque Juan está en la cárcel y manda mensajeros a preguntarle a Jesús, ¿no? Che, pregúntenle si realmente él era el Mesías. Él, que había estado toda la vida anunciando que él era el Mesías, en medio de su dificultad, manda gente a preguntarle, ¿no? Y los mensajeros van y le preguntan a Jesús, che, pregunta a Juan si vos sos el Mesías real, digamos, o tenemos que esperar a otro. Y Jesús no le responde la pregunta, dice que hizo muchas señales en ese momento. Y después les dice, vayan y cuéntenle a Juan lo que vieron y oyeron. Dice, los ciegos ven, los cojos andan, los que tienen lepra son sanados, los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se les anuncian las buenas nuevas. Y los mensajeros de Juan se van con esa respuesta. Y cuando los mensajeros de Juan se van, Jesús dice, les aseguro que entre los mortales no se levantó nadie más grande que Juan el Bautista. Y Juan le preguntaba si él era Jesús, porque si él era el Mesías, si Jesús era el Mesías, entonces él era Elías, el que anunciaba al Mesías. Si Jesús no era el Mesías, Juan no era nadie. Y Jesús espera que los mensajeros se vayan para decir esto y agrega, y si quieren aceptar mi palabra, dice Jesús, Juan es el Elías que había de venir. Pero se asegura que los mensajeros de Juan no escuchen nada de todo eso. Porque Jesús no quiere pasarle la mano por el hombro a Juan y decirle, sí, Juancito, soy yo, quédate tranquilo, está todo bien. No quiere ahí pasarle la manito por el hombro en un momento de tristeza, de dificultad. Bueno, Juan, tranquilo, está bien. No, quiere despertarlo a su propósito, quiere despertarlo a lo que él había gastado toda su vida y decirle, hey, vayan y díganle esto. Que mire, que preste atención, que el reino está avanzando, que los enfermos son sanados, que los ciegos ven, que los sordos escuchan, que los cojos andan. Cuéntenle de las señales que vieron, que esto avanza, cuéntenle que esto es más grande que él, que por esto él gastó su vida y esto está avanzando, esto está pasando, por esto profetizaste toda tu vida y el reino está avanzando, esto te supera, hay algo más grande que tu realidad pequeña ahí en la cárcel. No quiso simplemente consolarlo, quiso levantarlo. Y creo que como Juan tenemos que despertar a esta realidad, a que hay algo más grande que nosotros todo el tiempo. En todo ambiente que nos estamos moviendo, lo veamos o no lo veamos, hay un propósito que nos excede, hay algo más grande que nosotros sucediendo y nosotros tenemos que participar, intervenir, activar. Como Juan, tenemos que despertar a la maldad de este mundo, a la contaminación que nos rodea, a la lucha en la que estamos inmersos, al avance de las tinieblas en todas las áreas de la vida y en todas las áreas de la vida de nuestro prójimo. Y a la realidad de que nuestra acción es necesaria, imperativa, urgente. Urgente. Hay algo dentro nuestro que quiere salir, una presencia en nuestro interior que tenemos que compartir, un entorno en el cual tenemos que intervenir. Ninguna luz es encendida para ser puesta debajo de una mesa, para ser cubierta, para ser guardada. Sí, somos vasija de barro, sí, sí tenemos dificultades también, sí podemos resquebrajarnos, sí podemos incluso rompernos como cualquier otro porque somos vasijas de barro, pero dentro nuestro, dentro tuyo hay un tesoro que fue puesto ahí para ser compartido. No pasa por vos, no pasa por mí, pasa por quien está morando dentro nuestro. Tenemos que despertar a la necesidad de intervenir, a la necesidad de compartir lo que Dios hace en nosotros. Saltemos barreras en el afán de amar al otro. Saltemos barreras en el afán de amar al otro. Sí, no te preguntó, sí, no te pidió ayuda, sí, no te preguntó todavía en qué vos creés, pero vos sabés que la necesidad de esa persona, vos tenés la solución. Saltá esa barrera y compartísela igual.
Necesitamos despertar a esa violencia espiritual en el afán de amar al otro. Eso es lo que está más grande que nosotros todo el tiempo, la necesidad del otro. La necesidad del otro por lo que vos tenés en tu interior. El deseo de Dios Padre de cambiarle la vida a esa persona, a su descendencia, de cambiar su eternidad. Está en tu interior la posibilidad de generar fiesta en los cielos todos los días. Cada día al compartir de su presencia, de su luz, en un mundo tan oscuro y caído como el que vivimos hoy. Esta misma semana vas a tener la posibilidad de hacerlo. Mañana mismo, con tu familiar que está pasando un mal momento, un amigo que hace mucho con el que no hablas, tu doctor, tu jefe, tu compañero de trabajo, que tal vez tiene un familiar enfermo, tu compañera de la facultad que tiene insomnio y no puede dormir. La necesidad que nos rodea. Despertemos, porque lo que Dios va a hacer en medio nuestro es poderoso, es transformador y es imposible de contener. Y estos son los 3 puntos del ministerio de Juan el Bautista que creo que tenemos que despertar hoy en día en la presencia de nuestro Dios. Anhelar, valorar y compartir. ABC, para que te sea fácil de recordar. El ABC que tenemos que despertar en su presencia. El ABC de la presencialidad. Hay algo que Él quiere hacer en vos, a través tuyo, pero tenés que estar despierto, preparar el camino en el desierto, porque Él puede entrar en tu casa, como le pasó a los discípulos, en la casa del fariseo cuando fue ungido en Betania. Puede incluso sentarse a tu mesa, comer ahí con vos, y aún así nosotros perder de vista lo que está pasando. Dice el autor Alvin Reed, después de la conversión, los cristianos a menudo redirigen sus prioridades de asuntos del reino a preferencias personales. En sus esfuerzos por satisfacer apetitos humanos, descuidamos las cosas de Dios y nos enfocamos a veces en objetivos terrenales. Cuando hacemos eso, nos vamos a dormir en Dios y Dios debe despertarnos espiritualmente. Y Dios empieza a sacudirnos en este tiempo, a sacudirnos en este año, en esta noche, porque se vienen cosas tremendas de parte de Dios en nuestra ciudad, en nuestra iglesia, en nuestra vida, tremendas. Se vienen cosas poderosas que hasta ahora no vimos, pero solo vamos a ver si tenemos los ojos abiertos. Muchas de las cosas que hemos experimentado en este tiempo, cosas realmente extraordinarias, señales, prodigios, palabras, fueron también el resultado de la siembra que generaciones anteriores hicieron en el reino. Nosotros estamos parados sobre los hombros de la siembra de generaciones anteriores que con mucho esfuerzo, con mucho sudor, con muchas lágrimas, sembraron en el reino para la cosecha de muchas de las cosas que nosotros simplemente hoy disfrutamos y experimentamos y las tomamos como dadas en todas las áreas. Porque así funciona el reino. Cosechamos lo que sembraron otros y sembramos nosotros para futuras generaciones, para que las futuras generaciones se paren sobre nuestros hombros. Pero cuando se da esta cosecha sin siembra, es fácil a veces dormirse. Jesús, cuando mandó a sus discípulos, les dijo: yo los mando a cosechar lo que ustedes no sembraron. Y parte también es así para nosotros. Perdemos de vista algunas cosas que ya fueron dadas, que las tomamos como dadas, y ahí es fácil adormecerse, aletargarse. Es fácil así dormirse a los procesos que Dios quiere hacer en nosotros o en nuestra congregación o incluso en nuestra ciudad. Pero como leíamos
Recién Dios despierta nuestro espíritu a su presencia en esta noche y empezamos a abrir los ojos a lo que Él quiere hacer y a lo que Él ya está haciendo. Ya empieza a entrar por nuestra ventana la luz de la aurora que anuncia el nuevo día. Juan cita al profeta Isaías para describir su ministerio. Cuando él se describe, como leímos antes, como la voz de uno que clama en el desierto. Y así dice todo el pasaje, ¿no? Una voz proclama: preparen en el desierto un camino para el Señor. Dice: enderecen en la estepa un sendero para nuestro Dios. Que se levanten todos los valles y se allanen todos los montes y colinas. Y que el terreno escabroso se nivele y se alicen las quebradas. Pero lo extraordinario es cuál es el resultado de esto. Dice: entonces, cuando hagamos esto, cuando despertemos, cuando preparemos ese camino, cuando nos despertemos a lo que Dios quiere hacer, cuando esté el camino allanado, entonces, dice, se revelará la gloria del Señor y la verá toda la humanidad. El Señor mismo lo ha dicho. El resultado de enderezar el camino, de preparar ese camino, de despertar, es que toda la humanidad, todos, vos y yo incluidos, todos los que nos rodean, todos, veremos la gloria del Señor revelada. Así que oremos en esta noche. Orá ahí donde estás, si tenés la posibilidad de hacerlo. Orá, si tenés la posibilidad de hacerlo, entrá en oración. Cerrá tus ojos, concéntrate en lo que el Espíritu quiere despertar en esta noche en tu vida. Si tenés la posibilidad de hacerlo, si no, hacelo después. Pero no dejes pasar la oportunidad de hacerlo, de que el Espíritu despierte lo que quiere hacer. Sí, Señor. Sí, papá. Ahora, Señor, yo oro por tus hijos y hijas, Señor, por mi hermano y mi hermana. Oro por cada uno de ellos, Señor, en el nombre de Jesús, papá. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu misericordia de venir a despertarnos, Señor, para no perdernos tu visitación, para no perdernos tu obrar, para no perdernos tu mover. Gracias, Señor. Yo bendigo ahora a mi hermano y hermana ahí en su hogar, del otro lado, en el nombre de Jesús. Y declaro en su vida lo que está ocurriendo ahora en el mundo espiritual. Empiezan a entrar los rayos del sol naciente por la ventana de tu vida y empieza a despertar lo que estaba dormido. Ahí alineados con lo que nos decía Nari en el tiempo de ministración. Empieza a despertar lo que estaba dormido. Empieza a despertar el amor que antes estaba dormido. Empieza a despertar el propósito que estaba dormido. Empieza a despertar la intimidad que estaba dormida. Empieza a despertar el proceso de sanidad que estaba dormido. Empieza a despertar el proceso de liberación que estaba dormido. Empieza a despertar ese sueño que nosotros pusimos a dormir. Empiezan a despertar nombres de personas a las que pensamos en compartirles el Evangelio y nos fuimos a dormir. Empiezan a despertar hábitos que teníamos y que olvidamos. Empezamos a despertar ahora en el nombre de Jesús. Empezamos a escuchar el ruido del despertador en nuestro espíritu. Empezamos a ser sacudidos, empezamos a sentir violencia dentro nuestro. En el nombre de Jesús. Empezamos a despertar a una radicalidad, a una pureza, a una honra, a una búsqueda, a un compartir. Despertamos a la confrontación de la luz y las tinieblas. Despertamos a tu presencia, Señor, en medio nuestro. En el nombre de Jesús. Y ahora empezamos a ver los valles, las llanuras, las montañas,
todo lo que estuvo obstaculizando el obrar de Dios en nuestra vida, lo empezamos a ver corregido en el nombre de Jesús. Empezamos en esta noche a enderezar y preparar el camino del Señor. Empezamos a despertar a un nuevo anhelo de tu presencia, un nuevo hambre por tu presencia, hambre y sed, Señor, por vos. Queremos honrar tu presencia, cuidar tu presencia, cuidar el fuego de tu espíritu, compartir el fuego de tu espíritu, transmitirlo. No más seguir dormidos, no más en piloto automático, no más solo esperando verte obrar, no más distraídos con lo que nos ofrece el mundo, no más buscando simplemente qué me puede llenar, qué me puede deleitar a mí, no más buscando llenarnos con cualquier cosa. Ahora, en el nombre de Jesús, empezamos a despertar. Ahora, empezá a despertar, empezá a decirle a tu espíritu, empezá a decirle a tu alma, a tu corazón, a tu vida, que empiece a despertar, que empiece a despertar. En el nombre de Jesús empiezan a caer los velos, empiezan a caer los velos, empiezan a caer los velos de tu vida, empiezan a caer los velos de tus ojos, empiezan a ver luz donde había oscuridad. Se empieza a iluminar aquellos rincones de tu vida que estaban sin luz, que estaban oscuros, y ves ahora el desorden que quedó ahí, que olvidaste ahí. Ves lo que dejaste ahí olvidado, ves los sueños que dejaste ahí olvidados. Ahora resplandece luz, resplandece luz, resplandece luz, resplandece luz, una luz potente, una luz de calor empieza a resplandecer en tu interior, que no te deja quedar dormido. Doy ahora la orden en el mundo espiritual de despertar, de despertar, de despertar, de despertar. Empezamos a levantarnos. Empieza a sonar en tu corazón, en tu interior, en tu espíritu, el despertador que te activa. Con la unción de Juan el Bautista ahora se activa ese celo, se enciende ese fuego en el nombre de Jesús. No más hacer la plancha, no más comodidad, no más patear hacia adelante, no más patear hacia adelante como Juan, que desde niño, vos, joven, adolescente, tu propósito es ahora, tu propósito es hoy. Necesitamos que se desate tu propósito hoy, 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 hoy. No es más adelante, no es cuando seas grande, es hoy, joven, adolescente, es hoy. Tu momento de actuar, tu momento de intervenir, tu momento de levantarte, tu momento de responder al llamado de Dios sobre tu vida es hoy, ahora. Y vos, que estás del otro lado, que te sentís que ya pasó tu cuarto de hora, aún a los muertos se le da la orden de levantarse. Despierta, tú que duermes, levántate y te alumbrará Cristo. Levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Estás a tiempo. Levántate, salí al desierto, llénate de pasión, llénate de vigor, llénate de hambre. Clama la voz en el desierto, voz de uno que clama en el desierto. Enderecen el camino del Señor, que viene a tu visitación, que viene a tu encuentro. Yo declaro ahora que caen los velos de tu vida, que no te permitían ver, que no te permitían avanzar. Se empiezan a abrir los cielos. Se empiezan a abrir los cielos sobre tu vida. Hay cielo abierto sobre tu vida. Desciende el Espíritu sobre tu vida. Desciende el Espíritu sobre tu vida con una unción renovada. Con una unción renovada. Con un fuego renovado. Con un fuego nuevo. Con un fuego consumidor que consume todo. Desciende el Espíritu y empieza a desarrollar
hambre. Empieza a desarrollar dentro tuyo lo que antes era saciedad. Ahora en el mundo espiritual lo convierto en desierto. Lo que antes te llenaba, ahora no te llena más. En el nombre de Jesús te bendigo con hambre. Hambre, hambre, hambre. Te bendigo con vacío. Te bendigo con sequedad. Porque en el desierto brotarán aguas nuevas. Descenderá el Espíritu como paloma. Se encenderá un fuego distinto. Se levantará la voz que clama. Se levanta una voz que clama en tu interior para ungirte a vos, como una voz que clama en el desierto de otro. Te bendigo ahora con un nivel de honra desmedido, radical. Desciende el Espíritu Santo con un nivel de entronización como nunca antes. Tumbo ahora lo que estaba en el podio, lo que quiso en algún momento ocupar el lugar que solo le pertenece al Señor, lo que se quiso sentar en el trono de tu vida, lo que se estuvo ocupando ahí, de distraerte, de motivarte, de llevarte de un lado al otro, de que sea tu motor. Ahora lo tumbo en el nombre de Jesús, lo quito. Y se genera ahí también un vacío que solo el Señor llena. Se entroniza sobre tu vida el único digno de recibir honra, honor, gloria, alabanza. Y ante su presencia todo lo demás cae, todo se disipa, todo temor se disipa, todo se ubica. Caen los velos para ver lo que estuvo ahí en el primer lugar en tu vida. Y si siempre fue el Señor, ahora se entroniza aún más, crece aún más, crece aún más. Es radical. No es que esto estabas haciendo mal, no es que no estabas haciendo lo que correspondía. Nada de esto es un mensaje de juicio o de culpa. Es un acto de amor y de misericordia del Señor. Despertarte para lo que viene. Lo que estuvo hasta ahora estuvo bien. Estuvo bien, estuvo bien. Tranquilo, no te llenes de culpa. Pero para lo que viene se necesita un nuevo nivel de entronización. Se necesita que la diferencia entre lo primero y lo demás sea aún mayor, aún mayor. Y hacia allá nos lleva el Espíritu Santo. El Espíritu Santo ahora desciende y nos lleva hacia allá. Nos lleva hacia allá, nos lleva hacia allá. A esa honra. Y desciende el Espíritu Santo una vez más con una nueva unción por compartir la presencia del Señor. Despertamos a la necesidad de compartir la presencia del Señor, de compartir de su unción, de compartir de su Espíritu. Ahora quito toda barrera en el nombre de Jesús, todo temor al qué dirán, toda barrera social, toda convención social, que como toda convención social fue inventada por los hombres. Ahora la quito en el nombre de Jesús de tu vida, y pongo en tu corazón la urgencia por compartir del Señor a los que te rodean, de intervenir en un mundo de oscuridad que necesita tu luz. Necesita tu luz. Vasija de barro, con problemas, con dificultades, sin tener todo resuelto, teniendo dolores, teniendo cicatrices, pasando necesidad, pero con un tesoro dentro nuestro que busca salir, busca impactar a más, busca conocer a más, busca atraer a más a su luz admirable, aquel que nos amó de las tinieblas a su luz. Ahora te bendigo con esa urgencia, en un mundo caído, en un mundo de dolor, en un mundo roto, gobernado por el príncipe de las tinieblas. Se empieza a levantar en tu interior esta unción de Juan el Bautista, que no se queda tranquilo, que no se queda cómodo, que no se puede quedar callado ante la maldad que lo rodea. No se puede quedar callado. Te bendigo ahora con una incontinencia verbal de las verdades del reino, del amor de Dios, de
su sacrificio en rescate por otros. Ahora Espíritu Santo empieza a activar en tu interior todo esto empieza a sonar el despertador de su presencia en medio nuestro. Te anhelamos, Señor, te anhelamos, Señor, te honramos, Señor, te bendecimos, nuestro Dios, te damos gracias. Empezá a levantar su nombre, empezá a honrar su nombre, empezá a cantar a su nombre, empezá a alabarlo porque Él es digno, porque Él es bueno, porque lo que viene por delante es poderoso. Empieza a iluminarse, la luz de la aurora empieza a entrar, viene un nuevo día, viene un mover distinto, viene un avivamiento, viene algo poderoso, veremos su gloria y despertamos para formar parte, para activarlo, para presenciar todo lo que el Señor va a hacer en medio nuestro. Te alabamos, Señor, y te bendecimos. Gloria sea tu nombre, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.